Hola, muy buenos días chicos. Vamos a comenzar con la primer clase de nuestro curso. Y el tema que vamos a ver es la regla general de la sucesión numérica. Primero, ¿cuál es la definición de esta sucesión? Va a ser un arreglo de objetos o de números que van a seguir una regla o un patrón. Cuando las sucesiones son numéricas, va a ser entonces un conjunto de números y estos van a estar ordenados, sea de manera creciente o de manera decreciente. Y a cada uno de estos números le vamos a llamar término. Por ejemplo, el primer valor va a ser el término 1. El segundo el término 2, el tercero el término 3 y así le vamos a ir dando un nombre dependiendo del valor posicional que ocupe, de la posición que ocupe dentro de esta serie. Las sucesiones van a poder ser aritméticas o geométricas. ¿Cuándo van a ser aritméticas? Cuando entre un valor posicional y otro, o sea, entre un término y otro, haya una diferencia que va a ser constante o común. Es decir, ese número se va a poder obtener el siguiente término sumando la misma cantidad al término siguiente. En el caso de las geométricas, van a ser aquellas que tengan una razón común. Cada término se va a obtener multiplicando el anterior por un número fijo. Y bueno, para que quede esto más claro, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo dos sucesiones aritméticas y tengo una asociación geométrica. Entonces, en esta aritmética, la primera está formada por una serie de números que es el 3, el 6, el 9, el 12, el 15 y así hasta llegar al 120. Y tengo otra sucesión que es la 12, comienza con el 12, el 10, el 8, el 6, el 4 y el 2. Entonces, ¿qué vamos a poder observar? En la primera, observamos que la serie va creciendo, es decir, un número menor va aumentando de valor. En el caso de la segunda, tenemos que la serie va decreciendo, es decir, va disminuyendo de 2 en 2. Entonces tenemos que la primera, que es muy fácil de visualizar cuál es su razón o su diferencia, en este caso es 3 entre cada valor, es una serie o una sucesión aritmética creciente con una razón positiva 3. En el caso de abajo tenemos que es una sucesión numérica aritmética que va decreciendo de 2 en 2, entonces es decreciente con razón negativa 2. Ese es en el caso de las aritméticas. En el caso de las geométricas tenemos esta serie de números que es 2, 4, 8, 16 y 32. Nosotros fácilmente podemos ver que 4 es el doble de 2. Entonces el 2 está multiplicándose por 2. El 8, que es el término 3, es el doble de 4. Se multiplicó por 2. El 16 es el doble de 8 porque se multiplicó por 2 y el 32 el doble de 16 porque se multiplicó por 2. Entonces aquí estamos sumando. Al primer término le sumamos la razón para obtener el segundo, al segundo le sumamos la razón para obtener el tercero y así continuamos. En el caso de esta no estamos sumando, estamos multiplicando, entonces al primer término lo multiplicamos por la razón y obtenemos el segundo. Al segundo lo multiplicamos por la razón y obtenemos el tercero y así consecutivamente. Entonces aquí tenemos que la razón constante de esta sucesión geométrica es 2. Bueno, aquí podemos observar cómo se puede obtener la diferencia entre dos números consecutivos. ¿Cómo se va a expresar una sucesión? Pues tenemos estos valores, esta serie de números: 1, 4, 9, 16, 25, 36 y 49. ¿Cómo vamos a saber cuál es esa expresión de la sucesión? Pues bueno, vamos a tomar el segundo término, como lo tengo aquí, y le vamos a restar el primero. En este caso, 4 menos 1 da 3. Procedemos con los siguientes dos números, que son estos. Al que sigue, que es el 9, le restamos el anterior, que es 4. Y obtenemos 5.
En la que sigue tomamos los siguientes dos números y al 16 le restamos 9. Y tenemos la diferencia de 7. Y esto lo vamos a ir haciendo con cada uno de nuestros números. En el segundo ejemplo tenemos 7, 11, 15, 19, 23 y 27. Hacemos lo mismo, tomamos el término 2 y le restamos el término 1 y tenemos una razón de 4. Luego tomamos el término 3 y le restamos el término 2 y tenemos una razón de 4. Y así lo hacemos con cada uno de los números. Entonces, aquí podemos observar que la razón es constante. Cuando nosotros tenemos un ejemplo donde vemos que la razón es constante, vamos a poder aplicar una fórmula. Bueno, en este caso hay que tener bien claro lo que es un término, porque lo vamos a necesitar para poder aplicar la fórmula. En este ejemplo de razón constante, que es donde la vamos a aplicar, tenemos que el 7 le vamos a llamar término 1 o primer término. Al 11 le llamamos segundo término, al 15 tercero, el 19 es el cuarto, el 23 es el quinto y así nos vamos a poder ir hasta la infinidad. Y a esta diferencia que obtuvimos le vamos a llamar razón. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Esta fórmula ustedes la van a obtener en la bibliografía. Se llama término enésimo de una sucesión aritmética. Entonces la fórmula nos dice que AN se refiere al término que estamos buscando. Si en una sucesión nos dice encuentra el término 10, entonces va a ser A10. Si nos dice encuentra el término 5, va a ser A5. Entonces indica una posición de un término buscado. Va a ser igual a A1. El 1 indica que es el primer término de la sucesión, más la multiplicación de la razón o la diferencia. Por eso les puse aquí las dos fórmulas, porque la van a encontrar con la R o la van a encontrar con la D. Y es el mismo valor. Aquí indica diferencia y aquí indica razón, pero es el mismo valor. Y es este que encontramos aquí. Entonces hay que tener bien identificado cuál es la razón o la diferencia y cuál es cada uno de los términos. Entonces, esta razón la vamos a multiplicar por el valor de n, que es el valor posicional que nos van a pedir, menos 1. Si se fijan, las fórmulas son iguales, nada más cambia la R por la D, pero el proceso es el mismo. Entonces la n es el valor posicional que nos están pidiendo encontrar. Recuerden eso. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos donde nos dice que hay una rutina de 2 meses de ejercicio. En el primer mes, en la primera semana, el entrenador inicia con 15 flexiones. Ya tenemos un dato, un 15. Después tenemos que en la semana 2 van a ser 21 flexiones. En la semana 3, 27 flexiones. Entonces nos dice que cuántas flexiones van a ser en la semana 7. Bueno, ahí tenemos la sucesión. Semana 1, 15 flexiones. Semana 2, 21. Semana 3, 27. Entonces, nuestro término A1 va a ser 15. Nuestro primer término, que lo vamos a nombrar A1, es 15. El segundo término, que lo vamos a nombrar A2, es 21. El tercero, que vamos a nombrar A3, es 27. Y entonces, ¿cómo nombraremos al séptimo que nos están pidiendo? Va a ser A7. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que identificar todos los datos. Ya formamos nuestro inicio de sucesión. Ahora hay que buscar el A7. Vamos a encontrar primero el valor de R. Aquí está la formulita. AN igual a A1 más D o R por la diferencia entre N menos 1. Simplemente hay que empezar a sustituir valores. Tenemos lo que es AN
lo obtenemos muy fácilmente. Dijimos, este es A1, A2, A3. Entonces, AN va a ser A7. Va a ser igual a lo que vale A1. ¿Cuánto vale A1? Pues aquí está. Su valor es 15, es el primer término. Más la diferencia o la razón. Hay que obtener la razón. ¿Cuál es la razón entre 15, 21 y 27? Acuérdense, al segundo término le restamos el primero. 21 menos 15 nos va a dar 6. Al tercer término le restamos el segundo. 27 menos 21 nos dio 6. Entonces la razón es 6. Esto es importante que lo obtengamos para poder continuar. Y cuando la razón es constante podremos aplicar esta fórmula. Entonces, bueno, ya tenemos lo que vale D, ya tenemos lo que vale A1, ya tenemos cómo definir a N. ¿Qué más nos falta? Esta N. ¿Qué nos están pidiendo? N es la incógnita. Nos están pidiendo que encontremos la semana 7. Entonces N va a ser 7. Ahora lo único que vamos a hacer será sustituir todos estos valores. En vez de poner AN, pondremos A y lo que vale N, que es 7. Es igual a 15, que es lo que vale A1, más la diferencia o razón, que es 6, multiplicado por N, que es 7, menos 1. Y comenzamos a hacer las operaciones aritméticas. Lo primero que vamos a hacer es lo que está dentro de paréntesis. 7 menos 1 nos va a dar 6. Entonces nos quedó A7 igual a 15 más 6 por 6, que van a ser 36. Más 15 nos dio 51. Entonces, a la semana 7, A7 va a valer 51 flexiones. ¿Sale? Tenemos un segundo ejemplo. Este es una sucesión de una figura geométrica, pero eso no significa que sea una sucesión geométrica. O sea, es una sucesión numérica que nos están mostrando con figuras geométricas. Y dice, para realizar un adorno se utiliza como objeto principal un cuadrado y se va construyendo la figura como se muestra. Este adorno va a comenzar con un cuadrado. Aquí lo tenemos. El siguiente elemento de la sucesión es una figura formada por 5 cuadrados y el tercero es una figura formada por 9 cuadrados. ¿Cuál es el número de cuadrados que se utilizarán en el arreglo 5? Realizamos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a ver cuáles son los elementos de nuestra sucesión. 1, que va a ser A1, es el término 1. 5, que es A2 o término 2. Y 9, que es A3 o término 3. Siguiente paso. Vamos a identificar cada uno de los elementos que van a sustituirse en nuestra fórmula. Hay que encontrar cuál es la razón o la diferencia, esta D, en este patrón. Para encontrarla, al segundo término le restamos el primero. 5 menos 1 va a ser 4. Al tercer término le restamos el segundo. 9 menos 5 son 4. Entonces, nuestra razón o diferencia va a ser 4. Ya tenemos el 4. Ya tenemos lo que vale A1 también. A1 vale 1. La D o la R, que es la razón o diferencia, vale 4. Y la N, pues la N va a ser el dato que nos están pidiendo, que es 5. Entonces, sustituimos en la formulita. Y nos va a dar que A5 es igual a 1, que es el valor de A1, más la diferencia o razón, que es 4, por la diferencia entre N, que es 5, menos 1. Comenzamos a resolver. 5 menos 1 es 4. 4 por 4, 16, más 1, 17. Por lo tanto,
el número de cuadrados de nuestro arreglo 5 va a ser 17 cuadrados. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la regla general? Bueno, tenemos en este caso una serie de números que va a ser 6, 9, 12, 15 y 18. ¿Qué podemos observar aquí? Que 9 menos 6 son 3, que 12 menos 9 son 3, que 15 menos 12 son 3 y que 18 menos 15 son 3. Entonces nuestra razón va a ser 3. Es constante. ¿Cómo vamos a encontrar esta regla que nos ayude a encontrar el siguiente término? Entonces, vamos a poner el valor de lo que es nuestra razón, que es 3, y lo vamos a multiplicar por n. N va a ser cualquier valor posicional. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar el valor posicional 100, ahí lo vamos a sustituir después. Si queremos encontrar el 7, aquí lo vamos a sustituir. Veamos cómo. Pero importante, hay que encontrar la razón. Colocamos la razón y la multiplicamos por n. Y entonces, el primer término. Bueno, el primer término ya sabemos que es 6. Vamos a comprobar si vamos bien. 3 por 1, 3. ¿Cuánto me falta para que sea 6? Nos falta otro 3. Entonces lo que hacemos es sumar el 3. Ahora sí, 3 por 1, 3 más 3, 6. Ya nos dio. Continuamos. Tenemos aquí la siguiente parte. Vamos a encontrar el término 2. 3 por 2, 6 más 3, 9. Tenemos el valor 2. Término 3. 3 por 3, 9 más 3, 12. Y lo tenemos. Si a mí me pidieran encontrar el valor del término 100, yo pondría aquí 100. Y sería 3 por 100, 300 más 3, 303. Y así de fácil puedo obtener el valor o el término número 100. Y pues bueno, eso sería lo que se tendría que hacer cada vez que tengamos una serie de números, que tengamos la capacidad o la facilidad de encontrar la razón y nos estén pidiendo que encontremos o que demos el valor de un número muy alejado. ¿Sale? Entonces, pues, bueno chicos, esto es todo por la clase de hoy. Vamos a estar resolviendo algunos ejercicios y pues bueno, continuamos con nuestra clase. Que estén muy bien.